iones en contra de sus gradientes de concentración, es decir, que van de menos a más. Y puede ser un transporte primario como la bomba de sodio-potasio, puede ser secundario a través de un cotransporte, por ejemplo el de glucosa-sodio, o un cotransporte que involucre positivas, vemos iones que van en un sentido y iones que van en otro sentido. Cuando nosotros observamos ese tipo de intercambio, uno y otro sentido, hablábamos de antiporte. Cuando ambos iones viajan en la misma dirección, por ejemplo, un cotransporte glucosa-sodio, a eso le llamábamos simporte. Y si el ion o la molécula es la única que pasa por ese sitio, proteína, canal o bien proteína transportadora, si era el único que pasaba, la llamábamos que era uniporte, ¿ya? Independiente de si el transporte es activo o si es pasivo. ¿A quién vamos a dejar fuera de esta clasificación? Es a este transporte por volumen, porque en realidad el transporte por volumen está moviendo moléculas grandes. Así que lo vamos a dejar para después. Y nos vamos a centrar ahora acá a la izquierda y vamos a ir a ver lo que es el transporte pasivo. El transporte pasivo puede ser difusión simple, si no necesito de una proteína para que pase la molécula en cuestión hacia el interior celular o hacia el interior del organelo, sino que solo atravesando la membrana. Eso involucra entonces que las moléculas que atraviesen tienen que ser liposolubles. ¿Qué significa? Que pueden ser gases, pueden ser moléculas sin carga pequeñitas, como el etanol, o podrían ser hormonas esteroidales, porque pasan directamente por la bicapa, como dice ahí. Cuando hablo de un transporte pasivo, pero facilitado, ¿ya? Voy a necesitar de una proteína canal o una proteína transportadora que me permite este paso, que no requiere energía, pero sí vamos a necesitar de una molécula que atraviese a esta proteína y llegue hacia el otro lado. ¿Qué cosas podría transportar a través de este camino? Iones como el sodio, el potasio, el agua, iones con carga, calcio vimos en los ejemplos, y ahí tendríamos entonces los dos tipos grandes de transporte a través de la membrana. Cuando la molécula que voy a transportar es demasiado grande, entonces ya estoy hablando de otros procesos. ¿A qué me refiero con demasiado grande? Es por el volumen que yo voy a transportar y el tamaño. Por ejemplo, si esta es una célula que es un glóbulo blanco y va a fagocitar una bacteria, no me sirve el transporte a través de una proteína de membrana, porque eso es un espacio muy reducido. Pero sí me serviría, por ejemplo, un proceso como la endocitosis, en donde yo voy a capturar gran cantidad de moléculas o bien voy a capturar una bacteria y la voy a degradar. Y por eso aparece aquí que en los procesos de endocitosis tenemos un proceso en el cual incorporamos hacia el interior en una vesícula grandes partículas o grandes cantidades de ellas a través de un proceso que puede ser pinocitosis si muevo agua, o fagocitosis si estoy capturando, por ejemplo, un microorganismo que pueda causar daño. Y aquí estarían siendo nuestros protagonistas los fagosomas, los macrófagos, los glóbulos blancos, etc. Hay otro tipo de movimiento que es la mediada por un receptor, en que vamos a tener ciertas proteínas que están ubicadas en la membrana plasmática y que capturan moléculas específicas. Esto es como tener una caña y utilizarla para pescar, pero siempre incorporándola hacia el interior celular. Otro tipo de transporte de grandes volúmenes sería la exocitosis. Exocitosis es sacar fuera de la célula, un proceso en que vamos a utilizar vesículas que se fusionan con la membrana y expulsan sustancias hacia el interior. Por ejemplo, en aquellas células con función endocrina, las células alfa y beta del páncreas que liberan insulina y glucagón. Es un ejemplo claro de este tipo de transporte llamado exocitosis. ¿Hasta ahí hay alguna duda, consulta? Fagocitosis, ¿qué era? Sí. Cuando se capturan microorganismos que son potencialmente dañinos para un organismo X. Por ejemplo, en nuestro caso,
Fagocitosis es lo que hacen los glóbulos blancos al comerse las bacterias, al capturarlas, ¿cierto? Envolverlas y digerirlas. Esa es la fagocitosis. Fago es como comer. Profe, ¿puede ¿Soy explicar de clara? nuevo pinocitosis? Pinocitosis es la incorporación de agua, una gota de agua. No una molécula de agua, sino una gota de agua. Muchísimas moléculas de agua se hacen una vesícula, es como que la célula abra bracitos, rodee una porción del agua que está circulando, ¡pum!, la cierra y quedamos con una gran gota en el interior. No tan grande como una vacuola, pero sí más grande que una estructura proteica, o sea, es como una gotita de agua envuelta en una membrana, en una vesícula. Eso es la pinocitosis. Pinos es de agua, o cualquier líquido en realidad. Puede ser agua con nutrientes, la sangre misma que ingresa, una captura de esa sangre. Pero ojo, aquí no vamos a incorporar células. O si la célula se está alimentando, no va a capturar glóbulos rojos ni blancos, no. Solo el líquido y las sustancias que estén disueltas en ese líquido. El glóbulo rojo no va disuelto. Es completamente separable en la sangre. ¿Hasta ahí todo bien? Voy a buscar la siguiente clase que vendría siendo, a ver, me equivoqué de, no, este es el otro curso, 038. Después de transporte a través de la membrana, vimos, a ver, señalización celular. Y aquí en señalización celular me lo habían preguntado también. Ya. ¿Qué es importante aquí? Esto, exactamente esto. Vamos a dejar allá. Ah, ahí sí. Lo vamos a meter a Jamboard. Siguiente página, señalización celular. Tenemos entonces aquí una molécula señal que podría provenir, ¿cierto? Ser una hormona que proviene de un lugar más lejano en nuestro cuerpo, que se une a una proteína receptora y que esta proteína es la que envía arriba abajo dentro de la célula a otra proteína, una proteína de señalización intracelular, un cierto mensaje. Esta proteína de señalización intracelular se lo puede comunicar a otra proteína de señalización intracelular y a una tercera. Y esta última vendría siendo la que actúa sobre proteínas efectoras. Las proteínas efectoras son las que trabajan, las que finalmente llevan a cabo la acción. Por ejemplo, si el mensaje que fue transmitido hasta este momento en esta proteína de señalización intracelular es degradar glucosa, las enzimas metabólicas que están involucradas en el metabolismo de la glucosa van a empezar a trabajar. Y eso va a significar entonces que se activan cambios en el metabolismo tal que todas las proteínas necesarias van a empezar a trabajar. O una proteína reguladora de la transcripción o del citoesqueleto para que haya movimiento. Es decir, que siempre voy a tener una molécula señal, una proteína que acople a la molécula señal y proteínas río abajo que serían de señalización intracelular y que actúan sobre proteínas efectoras. Bueno, dicho esto, nosotros vimos hartos tipos de comunicación, porque las proteínas se comunican, perdón, porque las células y las señales que son enviadas son entendidas gracias a que existen receptores tanto intracelulares como extracelulares. Y ahí vimos formas de la señalización celular. Una de ellas es la dependiente de contacto, la voy a dejar aquí mismo. Es una forma de comunicación. Profe, ¿Alguien me puede...? ¿Sí? la célula diana es lo mismo que decir la célula blanco. Exacto. Diana es el objetivo. Sí, exactamente.
En una comunicación en donde yo voy a tener contacto célula a célula, voy a tener entonces una comunicación dependiente de contacto. Si ahora mi comunicación implica la sinapsis, va a ser un señalamiento del tipo neuronal, que es lo que está apareciendo aquí, una comunicación neuronal. Hay una sinapsis, es decir, hay una comunicación entre dos neuronas, gracias a que una secreta un neurotransmisor y la otra lo recibe. Luego, no es que lo incorpore al interior, no. Lo recibe, lo acopla, manda el mensaje arriba abajo, y estos neurotransmisores reingresan a esta neurona que los envió de nuevamente, ¿ya? Es un salir y entrar nuevamente. Y la señal obviamente va a ser transmitida. Otro tipo de comunicación, aquí, va a ser la comunicación paracrina, en donde yo tengo una célula que es señalizadora que secreta una sustancia que va a servir para comunicar un mensaje a células vecinas. Y aquí hablamos de, por ejemplo, los eicosanoides, que son un tipo de lípidos que se generan en respuesta a reacciones alérgicas, por ejemplo, y que transmiten localmente la información a células vecinas. La endocrina era cuando nosotros observábamos, ¿cierto?, una comunicación que iba mediado por, ¿recuerdan cómo era la mediación? ¿Hormona? Hormonas, excelente. Ahí está la endocrina. Y me parece que me queda una, ¿cierto? La yuxtacrina, por aquí. ¿Está? Receptor de superficie, dependiente de contacto, neuronal, células vecinas, endocrinas. Y sería, bueno, ya. Luego de que ya entendimos lo que es una comunicación, hablamos de los switch moleculares o los interruptores moleculares. Son interruptores que se activan bajo ciertas condiciones. Y ahí hablamos, por ejemplo, de las proteínas quinasas y las proteínas fosfatasas. Voy a achicar esta comunicación aquí y lo voy a dejar a un lado para que nos quepa la otra información, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna consulta, duda hasta lo que acabamos de ver? Profe, ¿podría repetir de nuevo paracrina y endocrina, por favor? Paracrina, células vecinas, porque estoy partiendo de una célula señalizadora, y endocrina es cuando viaja una hormona por todo mi torrente sanguíneo y llega a las células diana o a las células blanco, es decir, que requiere de un viaje de esa señal a Profe, grandes distancias. la yuxtacrina es la de contacto, ¿cierto? Sí, estaba por aquí. ¿Por qué no está en las diapositivas? No lo encuentro. Yo la anoté de la clase, pero no sale ahí en el Que hay PPT. una diapositiva que la tiene, solo que no está aquí nomás. A ver, a ver. Ah, no, es la misma, dependiente de contacto. Yuxtacrina que tengo sueño. Ahí, acá. Paracrina, endocrina, dependiente de contacto, y la voy a poner aquí. Ahí, ahí está. Ahí tenemos todas. La vamos a pintar también con marcador. Ahí no. Este. Listo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, estamos bien. Por favor, digan o hablen porque yo estoy muy cansada a esta hora ya. Se me está apagando mi cabecita por el sueño. Y endocrina no es a las moléculas vecinas. La endocrina es a largas distancias. Siempre tienen que pensar con endocrino en la insulina, por ejemplo, una señal que llega a grandes distancias. Usted genera la insulina en su región abdominal, en su cuerpo, pero todas las células del cuerpo se enteran. Por eso endocrina viaja
a largas distancias, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de interruptores moleculares, estamos haciendo referencia. ¿Qué pasa a mi computador? Con gusto. No quiere escribir, de recargar. Ahí sí. Cuando vemos los interruptores moleculares, tenemos dos tipos. Interruptores de proteína quinasas que se activan por la fosforilación, es decir, que utilizan ATP para dejar al interruptor en estado encendido, gracias a que une un fosfato, y otros interruptores que intercambian GDP-GTP, es decir, que ellos siempre, cuando están apagados, tienen unido el GDP, pero cuando se encienden es porque han unido el GTP, y mientras esté unido el GTP, esto va a funcionar hablando y hablando del mensaje. La autocrina, sí, me falta esa, sobre la misma célula, de mí para mí, eso es autocrina. Y volviendo acá al interruptor, hay una proteína que nosotros vimos que es una proteína periférica y que funciona a través de una señalización mediante unión a GTP. ¿Recuerdan cuál era? ¿Qué proteína? Eso, muy bien, la proteína G, exacto. Ella siempre tiene unido GDP cuando está en estado apagado y cuando se enciende la proteína G, en sus unidades alfa beta, van a recibir entonces esa señal y van a inducir a través de la unión de GTP a estar constantemente dando el mensaje que podría ser la síntesis de AMP cíclico indirectamente, es decir, que están dando el mensaje de que hay que sintetizar AMP cíclico y eso lo va a hacer una enzima que esté cercana a ella. Y aquí aparecían ejemplos de diferentes tipos celulares que responden a neurotransmisores. Teníamos, por ejemplo, la acetilcolina que estamos viendo en la figura, que va a actuar sobre las células musculares cardíacas, o podría sobre la glándula salival provocar la salivación, la salida de la saliva, o en una célula del músculo esquelético el abrir canales, es decir, que permitir el movimiento del calcio y con ello la contracción muscular. Es decir, que el mismo señalizador, que en este caso acetilcolina, ejerce una acción distinta sobre células distintas. En el músculo cardíaco induciría a una menor frecuencia la contracción, en la glándula salival a la secreción de saliva y en el músculo esquelético a la contracción muscular. Dicho eso, entonces, dijimos que existían receptores de superficie y dentro de estos receptores de superficie íbamos a encontrar tres tipos principales. Vamos a ver aquí. Oh, que estoy cansada, chicos. Ahí. Y ahí. Entonces, tenemos receptores asociados a un canal iónico. Esto apareció en el control de grupo. Tenemos iones que necesitan ingresar, pero el canal está cerrado. ¿Qué tendría que suceder? Una molécula señalizadora se une a un sitio específico en la proteína canal y al unirse genera la apertura del canal, es decir, el movimiento de los iones va a ser a través de este canal, pero solo si está unida a la molécula señalizadora. Segundo ejemplo de receptor es el asociado a proteína G, una proteína de membrana que recibe una molécula señal o cargo que transmite la información a esta proteína transmembrana, la que a su vez habla o se comunica con una periférica que es la proteína G. La proteína G hace un intercambio entre GDP y GTP y activa, ¿cierto?, sus subunidades, entregando un mensaje a una enzima vecina, es decir, que se va a ensamblar a la enzima y al ensamblarse la enzima empieza a fabricar algo. Ese algo podría ser, por ejemplo, el AMP cíclico y ahí tendríamos un receptor asociado a proteínas G. Tercer tipo de receptor es asociado a enzimas, es decir, que hay una molécula señal que se acopla a una enzima que está en la membrana como proteína integral y que al acoplarse forman un complejo y se transmite entonces esta información porque la enzima queda activa, es decir que
queda con un lugar dentro de su estructura que va a estar llevando a cabo una reacción química que podría ser la generación de una molécula que actúe como señal río abajo. ¿Hasta aquí bien? Profe, pero entonces en ese caso, la proteína, o sea, cuando llega a la membrana, se une con una señalizadora y llega a la enzima y ahí actúa recién la enzima. No, el hecho de que se una la molécula señalizadora ejerce un efecto tal que permite el ensamblaje de esta proteína, porque cuando no está unida la molécula señalizadora, la proteína o enzima en este caso está inactiva, no hace nada. Pero cuando se une, fíjese que une una patita hacia un lado y hacia el otro la otra, y esto provoca que esta enzima, que es una proteína integral, empiece a trabajar. Ah, ya. ¿Soy más clara? ¿Sí? Sí, pero profe. Perfecto. Estos son ejemplos de distintos tipos de proteínas y el efecto que ocurre gracias a su utilización. Por ejemplo, la proteína G activa la adenilatociclasa, la cual actúa en la síntesis de AMP cíclico, que activa la quinasa A, la cual actúa sobre proteínas reguladoras de la expresión génica. ¿Mm? En la proteína G, cuando está en GTP, es cuando se une con el receptor, ¿o no? No, el receptor se une y ella se activa. Ella recién cambia GDP por GTP. Aquí está la molécula señal, llega a la proteína transmembrana activa a proteína G, esta une GTP y ahí empieza a dar el mensaje. ¿A quién? A una vecina que sea una enzima. Y esta enzima puede ser la que fabrica AMP cíclico o esta fosfolipasa que fabrica un compuesto llamado fosfatidilinositol que sirve para la apertura de los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico. Recuerdan que en la contracción muscular el profe decía que tras la salida del calcio, en el retículo sarcoplásmico, nosotros observábamos que el calcio viajaba y se dirigía hacia un lugar específico que está sobre la actina para permitir el desbloqueo de los sitios activos. Bueno, ese calcio llegó gracias a que proteína G recibió una señal y le unió el GTP. Mientras tenga ese GTP unido, va a seguir dando la señal de que se tiene que sintetizar esta molécula y con ello activar la apertura de los canales. Ese es un ejemplo de cómo funciona proteína G. O sea que En respuesta cuando le envía, o sea, el receptor activa la proteína G, esta le envía la señal a una hacia la vecina. enzima. Una vecina, una enzima vecina, sí. Nunca Ya, sola. ¿y cuando le envía la señal, ahí vuelve a estar en GDP o no? No, va a estar con GTP mientras haya, esté presente el mensaje, o sea, mientras sea necesario mandar ese mensaje. La proteína G es bastante particular porque una vez que recibió la información de activarse, mantiene el GTP unido. ¿Cuánto tiempo? O sea, lo unió y como dice usted, ¿se quita el GTP? No. Esto va a permanecer un tiempo y va a tener una duración de acuerdo a lo que se quiera lograr. Por ejemplo, en el caso anterior, la proteína G activaba una enzima. En este ejemplo, estamos viendo la apertura de un canal de potasio gracias a la activación de proteína G, que hizo la proteína G. Se activa, ¿cierto? Y le dice al canal, fíjese aquí, que se une el canal para poder permitir la apertura del canal de potasio y con ello el movimiento de iones. ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo se inactiva? Cuando se desfosforila, y eso es otra señal. Hay señales para activar proteínas, que son receptores, y hay otras señales para desactivarlas. ¿Soy clara en la explicación? Sí, profe. Gracias. Con gusto. Entonces hay varios ejemplos que están dentro de nuestras diapositivas, pero lo que apuntan es eso, a que existen una gran cantidad de proteínas que están involucradas en procesos celulares y que van a funcionar a través de la unión a receptores. Proteína G es una de las grandes protagonistas dentro de esta historia. ¿Todo, Leonor?
Volví y parece repetir. Ah, gracias. Ah, ya me estaba dando susto. Así como vuelva hasta donde me dijo hola. No. Ok. Después de esa materia de señalización, ¿qué fue lo que vimos, chiquillos? Transporte a través de la membrana, Metabolismo, señalización, profe. metabolismo, bioenergética y enzimas. Pero nos falta un tema, el transporte a través de proteínas. ¿Lo recuerdan? Secreción y distribución de proteínas. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Sí, profe. Sí. Esta. Pero no era esta la diapor nuestra. No, chicos, si bostezo, discúlpenme, es que ya no puedo controlar mi sueño. Secreción. Creo que este es de la semana 6, profe. No me acuerdo, sí. Sí, esto es el Biol 038. Ya voy a usar ese bono nomás ya, no importa. Entonces, aquí, ¿qué era lo importante? Este cuadro. Voy a pegarlo acá. Vamos a llevarnos este esquema porque retrata exactamente lo que queremos conversar acerca de la distribución de proteínas. Hay proteínas con distintos destinos dentro de la célula que son sintetizadas y enviadas de acuerdo a un boleto que yo les decía de viaje que indica el sitio hacia donde van. Por eso hay transporte de proteínas y de moléculas de ARN a través de poros nucleares y eso se logra porque la proteína en cuestión fue sintetizada en el citosol y es enviada a través de los poros nucleares. Y ahí veíamos la participación, por ejemplo, de las importinas que facilitan este viaje de proteínas hacia el núcleo, permitiendo entonces que una proteína que tiene señalización nuclear vaya y se dirija hacia allá. Pregunta de prueba era si la proteína con señalización nuclear perdía o no la señal. ¿La pierde o no? ¿Lo recuerdan? No, no la pierde. No, no la pierde. Excelente. Luego vienen los translocadores proteicos que transportan proteínas, pero hacia espacios que son topológicamente distintos. ¿A qué me refiero? Vimos proteínas que se sintetizan en el citosol y que se envían al cloroplasto. Y ahí veíamos los complejos de TIC y TOC, que son los complejos a través de los cuales atraviesan estas proteínas, ya sea que vayan, si hablo de cloroplasto, podría ser a la membrana del cloroplasto, membrana externa, membrana interna del cloroplasto, al tilacoide, a la membrana del tilacoide o a la luz del tilacoide. Es decir, que teníamos distintos destinos y el paso para llegar al interior del cloroplasto era por TIC-TOC. Y si voy a una proteína, tengo una proteína con secuencia señal mitocondrial, bueno, entonces esa proteína se dirige a la mitocondria, deberá tener una puerta de entrada y una dirección, y atravesábamos los complejos, ¿recuerdan cómo se llaman? Sí. TIM y TOM, excelente. Atraviesan TIM y TOM y eso va a involucrar entonces que llegamos a la mitocondria, a la membrana externa, a la membrana interna o a la matriz mitocondrial. Esos serían los tres posibles destinos en mitocondria. Si la secuencia señal de esta proteína sintetizada en el citosol dice diríjase a los peroxisomas, pues bien, irá a los peroxisomas. Y si esta secuencia señal dice vaya al retículo endoplásmico, bueno, llevará. Pero ojo, que en el retículo endoplásmico también teníamos polirribosomas y vimos ahí una partícula de reconocimiento de señal que se llama partícula SRP, ¿lo recuerdan? Como un martillito que permitía la unión de esta partícula de reconocimiento a un ribosoma que está fabricando una proteína que tiene una secuencia señal que dice diríjase al retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué sucedía? En este esquema nosotros vemos que la partícula SRP se unió al ribosoma, se ensamblan, se dirigen a la membrana y empieza la síntesis proteica. Empiezan a enviar hacia adentro la proteína y luego, en algunos casos, se corta la secuencia señal y en otros, por ejemplo, aquí se cortó la secuencia señal y en otros quedaba incluso dentro de la proteína, por ejemplo acá. La secuencia señal está en naranjo
y en amarillo estaría la secuencia que indica stop. Hasta aquí nomás quedamos en la membrana y el resto queda fuera de lo que sería en la bicapa lipídica. Esa es una información que se está dando gracias a la secuencia señal. Que dijimos además que las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático son modificadas allí primeramente, se les agrega los primeros azúcares, pero son glicosiladas en Golgi y para eso tenían que unirse a una asparragina. A ese aminoácido se le pega la cadena de oligosacáridos, es decir que para que sea una oligoproteína, sí, retículo endoplásmico rugoso, exactamente. Para que sea una proteína que tiene oligosacáridos, tiene que ocurrir entonces una unión hacia una asparragina de la proteína. Y luego nos fuimos al transporte por vesículas. Y este transporte por vesículas implica caminos. Y aquí teníamos las cubiertas, los distintos tipos de cubiertas. Voy a llevar para el otro lado, para dejarlos allá en el resumen. Tenemos las cubiertas. Dependiendo del sitio hacia donde se dirija la vesícula, va a tener una cubierta u otra. Por ejemplo, si la vesícula se está generando en el retículo endoplásmico y viaja hacia Golgi, va a ir cubierta de COP2. Si la vesícula sale de Golgi y se dirige a otra cisterna de ida o de vuelta, va a estar recubierta de COP1. Y si esta es una vesícula que se ha generado en la membrana externa, ¿cierto? Y cubre una vesícula que está en formación, vamos a tener entonces una cubierta de clatrina en verde, que obviamente este endosoma temprano que se ha generado madura, pierde la cubierta de clatrina, que se devuelve a buscar más vesículas, o bien la vesícula formada podría pegarse, por así decirlo, y fusionarse con Golgi, es decir, traer algo desde fuera de la célula para que sea incorporado a Golgi. O bien que desde Golgi surja la generación de una vesícula, también iría desde Golgi hacia el espacio exterior en una cubierta de clatrina. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Estoy siendo clara? Sí, profe. Sí, ya. Profe, disculpe, me queda una duda de la SRP, que era del retículo La endoplasmático. partícula de reconocimiento de señal, sí. Ah, ya. No, era eso no. Es una partícula, una proteína, que se ensambla, se pega a un ribosoma que tiene una proteína en formación, pero se pega a la secuencia señal y dirige a este ribosoma hacia el sitio en donde indica la secuencia señal. En este caso, tenemos una secuencia señal que dice retículo endoplásmico. Entonces, esta partícula SRP guía al ribosoma hacia el retículo endoplásmico, se acopla a la membrana y permite entonces la síntesis de una proteína transmembranal o bien de una proteína que va a ir en el lumen o en la luz del retículo endoplásmico. ¿Queda más claro mi explicación? Sí, profe, gracias. Excelente. Entonces, veamos ahora el transporte por vesículas. Ya vimos las cubiertas. Esto era lo que quería copiar allá. El Wissner y Tissner. ¿Sí? Y lo vamos a pegar acá. Aquí estaba. Cuando hablamos de transporte vesicular, ¿ya? Si vamos a llevar vesículas, por ejemplo, desde un organelo donor como Golgi hacia otro compartimento, vamos a mover sustancias dentro de esta vesícula. Desde Golgi van a surgir con una cubierta, ¿cierto? De una cubierta proteica, pero además van a llevar una piececita que es igual que un ensamblaje, esta que está en rojo, que es la partícula Wissner. Es una partícula que dice que yo tengo que encontrarme con algo complementario en el compartimento de llegada o el target. Este target tiene una forma que se ensambla perfectamente con esta llave que se llama Wissner, es decir, que entre Tissner y Wissner hay una complementariedad exacta. Si no calzan en forma
o en estructura para que ensamblen, entonces no hay ninguna adhesión de esta vesícula al compartimento para que fusione en membrana y lo que va dentro de la vesícula termine dentro del compartimento, que es lo que nosotros veíamos en la siguiente diapositiva cuando nos ayudamos con las proteínas de fusión, que no hacen más que sujetar esa vesícula en la membrana del organelo en cuestión, el que va a ser el blanco o target o diana, y una vez que se fusiona en la membrana se vacía el contenido de la vesícula hacia ese organelo. Luego vimos que existía una compleja red que se llaman rutas endocíticas y exocíticas, que nos permiten entonces observar el tráfico que existe de moléculas y de proteínas desde, por ejemplo, retículo endoplásmico hacia la membrana celular. ¿Y quién queda al medio siempre? Golgi. Y de hecho, hablábamos de rutas biosintéticas o secretoras, que son aquellas proteínas que nacen desde el retículo endoplásmico y viajan en forma de endosomas tardíos hacia lisosomas, por ejemplo. La ruta endocítica requiere que se incorporen moléculas al interior. Podría ser una pinocitosis, generar un endosoma temprano que evoluciona a un endosoma tardío que contiene agua, por ejemplo. Eso sería una ruta endocítica. Y las vías de recuperación o retorno son vías que aquí casi no se alcanza a visualizar, y es un cambio, un movimiento de moléculas dentro de una vesícula que viaja, por ejemplo, hacia Golgi, entre cisternas de Golgi o entre Golgi y retículo endoplásmico, es decir, es un de vuelta atrás. A eso se refieren estas vías de recuperación. Y sería eso con respecto a esta clase. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Y finalmente vimos bioenergética y enzimas, y aquí yo les dije, fui bien honesta, y les dije qué tipo de preguntas les iba a hacer. No vamos a ver ningún detalle, por decirlo, de enzimas. Nosotros vamos a volver a tocar este tema después de la semana de receso. Esta semana tenemos clase este miércoles, que sería la prueba. La próxima semana tenemos receso, no nos vamos a ver, ustedes no tienen que ir a la universidad, y nos reencontraríamos en 2 semanas. Bioenergética y enzimas. En este voy a usar el PDF, voy a traer acá. ¿Qué es importante aquí? Lo que hablábamos de metabolismo, y ahí llego a lo que nos pidió la compañera. El metabolismo es la suma de reacciones de las células, eso es lo que vimos en clases, y se encarga de permitir que las moléculas sean degradadas, las grandes moléculas, o que las moléculas pequeñas sean utilizadas para la generación de ciertos polímeros moleculares. Entonces el metabolismo es un tipo de orden o reacciones químicas que van a ocurrir en la célula y que nos van a permitir finalmente seguir a través de procesos de degradación en lo que sería el día a día o el alimentarse dentro de la célula para poder subsistir. Me perdió el PDF aquí. Ahora sí. ¿Hasta aquí va claro? ¿Ahora se aclaró la duda de metabolismo? No me han escrito todavía. Profe, ¿podría repetir un poco lo de metabolismo? Es que a mí no me quedó muy claro. Ya. El metabolismo son reacciones químicas que ocurren en la célula. Eso es metabolismo. ¿Cuáles reacciones químicas? Las que lleven para degradar, es decir, que parto de polímero y llego a monómero, o para sintetizar, parto de monómero y llego a polímero. Eso es todo. Las rutas que degradan ciertos nutrientes para dejarlos transformados en moléculas precursoras son las vías catabólicas, y todas producen ATP. Las vías contrarias requieren de la energía del ATP para tomar una molécula pequeña y transformarla en una molécula grande, en una macromolécula, un polímero. ¿Ahora sí es más claro? Es decir, que parto de, Sí, voy a profe. anotar aquí, grande
y aquí pequeño o chico, no pequeño. Profe, Parto de ese grande y cambio llevo a pequeño. de polímero a monómero, Ujú. ¿se habla solamente en el caso de anabolismo? De catabolismo, fíjese en la flecha. O La sea, flecha de que catabolismo. va de grande a pequeño es catabolismo, siempre es catabolismo, siempre, siempre, siempre. Y la flecha que va desde pequeño a grande sería anabolismo. Y ocupa ATP, es decir, que no sale gratis, ocupa ATP. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ahora sí queda claro el metabolismo? Sí, profe. El link de nuevo. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa era importante dentro de este tema? Conocer, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad de consumir o mantener una buena alimentación? El hecho de que con hidratos de carbono yo no obtengo tanta energía que con grasa, con ácidos grasos. De hecho, utilizando proteínas también obtendría las mismas 4 kilocalorías de energía por gramo, mientras que si utilizo ácidos grasos, esto se duplica. ¿Por qué? Y eso es porque los ácidos grasos, cuando se degradan, se convierten en acetilcoenzima A, que sirve para hacer ciclo de Krebs. Por eso es que es tan apropiado. ¿Qué otra cosa dijimos? Las enzimas realizan o llevan a cabo su reacción en un sitio especial. ¿Cómo se llama ese sitio especial? El sitio activo. Sitio activo. Sitio activo, excelente. Entonces, tenemos enzimas que van a llevar a cabo reacciones químicas. Voy a irme acá. Voy a tratar de dejar un monitor para que quede. Metabolismo y necesitamos enzimas. Copiar imagen, voy a pegarla acá. Encontré a alguien que está comiendo. Voy a haberlo achicado, pero bueno. Ahí sí. Si se fijan, este individuo va a captar energía química del ambiente en forma de alimentos, los transforma en energía química de desechos, que sería el dióxido de carbono y agua, pero a la vez genera calor gracias a la utilización del ATP y lleva a cabo el metabolismo, que quiere decir que puede hacer reacciones que son catabólicas, que van a la destrucción de lo grande y quedarse con pequeño. Por ejemplo, glicólisis. Paso de 6 carbonos a 3 carbonos. Eso es catabolismo y está dentro de estas rutas que van de grande a pequeño. Al revés, por ejemplo, parto de aminoácidos y quiero construir una proteína. Si no tengo ATP suficiente, mi trabajo va a ser en vano porque estoy perdiendo el tiempo. Tengo que estar enfocado aquí en efectividad. Y por último, el metabolismo, que sería completar esto, es decir, tomo una molécula pequeña y la almaceno. Tengo muchos aminoácidos, entonces se manda la orden a la célula de que fabrique proteínas y de esa manera guarda esos aminoácidos. Y eso se logra solo a través de un proceso llamado anabolismo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Qué otra cosa vimos de enzimas? Ah, el sitio activo. Disculpen que no responde el chat, es que ya no me da la pila. Ya, aquí tenemos una imagen de una proteína, de una enzima, de su sitio activo. Es un sitio especial dentro de la proteína que sirve para unir el sustrato. Fíjense la complementariedad entre sitio activo de la enzima y el sustrato. Y este sitio activo es donde se lleva a cabo la reacción finalmente. Las enzimas todas están para acelerar el proceso de reacciones que son catalizadas por enzimas, es decir, que tenemos una enzima que lleva a cabo una reacción química, una proteína que lleva a cabo reacciones químicas. Lo voy a anotar aquí. Proteína lleva a cabo reacciones químicas. ¿Sí? Eso es una enzima. Donde
en el sitio activo. Creo que lo habíamos anotado en clase, tenemos un resumen. Me da la impresión. Que hay otro monito que va a servir. ¿Qué otra cosa dijimos de las enzimas? Son proteínas y prácticamente eso, porque en el resto lo que es cofactores y coenzimas no nos adentramos mucho. Así que vamos a verlo de vuelta de la semana de receso. Nos vamos a dedicar a hablar algunas cosas acerca de estos PPTs y nos vamos a ir derecho al metabolismo. Entonces, finalmente, ¿dudas, consultas? Profe, las enzimas solo trabajan en su sitio activo, ¿o no? Exacto, sí, exactamente. Ningún otro sitio me sirve para poder tener entonces una reacción química mediada por una enzima. No hay ningún otro sitio que sirva para la reacción química que el sitio activo. En una proteína de transporte, por ejemplo, como la hemoglobina, como no lleva a cabo reacciones químicas, el sitio especial en donde une a la molécula que transporta sería el sitio de unión. Siempre el sitio activo es de reacción química. Siempre, siempre, siempre. Bien, descargué yo un PDF, voy a dejar de compartir para pasárselo por el chat. Esto es a todos. Quiero traer el chat. Enviar un enlace, no, enviar un archivo. ¿Dónde está enviar un archivo? Se me fue. Ay, ¿qué pasa a llevar? No me deja.